Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez voy a reaccionar a lo que es el episodio 190 o 189, no me acuerdo, de Death Battle, en este caso Giorno versus Joker o Joker versus Giorno en este caso. En esta oportunidad quiero hacer por primera vez en este episodio, ya que lamentablemente en el anterior, por mi culpa, yo me había spoileado. Así que no había una, como así, de sorpresa con respecto al ganador en ese caso, Omniman versus Bardo, o el resultado de la encuesta que versus antiguo iba a ser este remasterizado, o bueno, mejor dicho, hacerlo de nuevo. En este caso era este Doomguy versus Master Chief. Y el otro era este, si no me recuerdo, el siguiente versus que sería en esta oportunidad. Por ese motivo, pues no han podido ver en este caso, pero con respecto a esta batalla sí lo van a tener. Ah, Mis expectativas, pues lo único que me espero es que sea bueno, con lo que he mostrado, pues espero bastantes cosas. Por ejemplo, una animación, buenos efectos, ya sabes, edición buena en este caso. En cuanto al análisis, que al menos, según que quieren contar, que sean lógicos a lo que quieran realizar. O sea, en este caso, que el análisis sea coherente a lo que quieren decir. O sea, el panorama más, en este caso, pues yo veo que va por más a favor a Giorno. Pero así como pasó con el anterior versus, pues todo, quién sabe qué puede suceder. Y cosa más. Yo la verdad, no, en este caso no me he hecho spoiler al menos, porque la verdad yo no quería romper esa sorpresa. Así que, bueno, por mí, yo cualquiera de los dos sé quién gane, porque en este caso no me importa quién sea el ganador en este caso, pero cualquier mi inclinaría, yo voy por Giorno. Si gana Joker, no hay problema. Pero cosa más, ahí vemos pues qué pasa. Ah, y también que tenga buena música sobre todo. Sí, pues por lo que se había mostrado en la preview, pues se escuchaba chido. Pero a veces la versión completa ahora. A mí me gusta así como empiezan ahora. Ajá. Me hubiera gustado que pongan las descripciones de antes, pero algo más directo y preciso. Empezamos. Yay, el juego que nunca llegué a terminar después del primer boss. Sí. 17. Ok. Sí, yo sabía, pero bueno. Ajá, y algunas cosas más. Eh, Adultos corruptos mayormente. Mm. O sea, Joker en la vida real es una... bueno, mejor dicho, el mundo real que el otro. Ujú. La edición sublime. No, no sé si fue Tiki u otro, pero bacán. Ah, sí, el primer boss, el abusador. Morgana. El Metaverse. Persona. El segundo representante de Persona, después de Misru contra Waze. Ujú. Guasón. Gente, Guasón lo veo medio extraño ahora. Ya no es un adulto, sino es un joven. Y de color rojo. Ajá. Tercer ojo, ok. Personas. Arsene, Jack Frost. Oh. Ajá. Vale. Ujú. Ay, no, bueno, cosa interior de los hombres.
Did you know that a persona is connected to their user's own stamina? So when a persona is shattered, even though it's not like dead, it does rattle the user pretty badly. Well, without his personas, Joker can still rely on his guns, grappling hooks, Claro, bombs, no solamente ser con personas, pero puede seguir luchando sin su persona. Ahora que lo pienso, no sé que luego no van a tener sus personas, o sea, si en el solamente uno solo. As the Phantom Thieves' reputation increased, so did their power, simply because that's how they were perceived. Like how personas are empowered by the social links Joker possesses with his friends. Claro. Yes, in the world of Persona, hanging out with your buds makes you stronger. Ajá. Anime. Friendship. Game. At their max, social links can bring a wildcard user back from the brink of death, instilling them with willpower greater than the rest of humanity combined. I guess meticulously gardening your friends like a sociopath has its benefits. Se tenía un fan. Have a cold one on me. ¡No! Por el presupuesto han hecho cosa más. Looks like our relationship. Solamente tiene los renders. No me molesta, pues me recuerda un poco al lo que no. Bueno, de la vida. Wait, date your what? ¿No? Over the course of his ¿Qué? adventures leading the Ok. Phantom Thieves, Joker's bonds made him as powerful as the gods he commands. Vale. He can dodge Lucifer's Morning Star, Ujú. which summons an energy beam that travels several light years in seconds, Mm. millions of times faster than light. Or Vale. survive a cheeseburger that exploded big enough to eclipse a nebula. Talk about having stomach problems. No wonder Joker can face off against opponents that can reshape all of reality. Like Maruki, who used the metaverse Claro. to rewrite all of reality to fit his desires. Or Yaldabaoth, who merged the real world and metaverse together. It was in this battle with Yaldabaoth that Joker upgraded our set to create Sataniel, Sataniel. the biblical angel of vengeance. With a big-ass gun, perceive this reality, bitch! Its Bien. primary attack, Sinful Shell, is imbued with what is known as almighty energy, which can bypass any defense, even that from the omnipotent orb, which can explicitly rewrite reality. Yes, very Bien. Esto no va bien para Giorno. And with a shot heard around the world, Joker and his friends prove that you're never too young to change society for the better. No matter Vale, how vamos a dangerous los the mains de Joker de Smash. If the man is Es curioso porque yo sé también jugar con Joker, pero no ha sido a nivel profesional. they'll never see it coming. Never see that coming. As far back Vale. as he could remember, Giorno Giovanna always wanted to be a gangster. Cause damn it feels good to be a gangster. Gone are the days of leaving horse heads Gangster. in your enemy's bed or squeezing Oh, their head on a mic till they gangstar. Giorno wanted to be a different kind of gangster. A more progressive, metrosexual kind of mob boss. A gangster. Exacto. A shy, withdrawn boy on the streets of Naples, Giorno's life changed the day he saved a wounded mobster. In return, he was rewarded with future protection from abuse and isolation. This act of reciprocal kindness convinced Giorno of the value of the mob as a social organization. Claro. If only it was commanded by the right person. Someone like Giorno. Giorno. All he had to do was Pues solo 2 años de diferencia. O sea, pelea de adolescentes. No parece. Bueno, Giorno no parece joven. Aunque bueno. Dio Brando. Conceived Giorno while possessing the body of his arch enemy, Jonathan Joestar. Jonathan Joestar. Technically makes Giorno both a Brando Su hijo de los dos. No. Hence the name Jojo. Bueno. Get it? Shosho. Didn't just inherit the name, but also the Uh-huh. Joestar bloodline's power. Giorno possesses a stand, gold experience. Stands are invisible, intangible, punchy ghosts that protect their user and come with incredible Ya veo. superpowers, like stopping time, Detener el tiempo. fiction into reality, or cooking Italian food. Give me that one. And Giorno's gold experience has perhaps the greatest potential of any Curación, series. reflexión del daño, intangibilidad, Inanimate objects curación de vida Turning y light shot. any plant or animal in an instant and back again. Giorno uses Claro. this with maximum creativity, like disguising a gun as a banana so Claro. you accidentally blow your own brains out. A gorilla's worst Ahí está el script de la supuestamente el primer episodio de esta temporada. Temporada entre comillas. very wounds they made, Ajá. or changing a brain Claro, puede transformar cualquier cosa. Bueno, según había recordado. teeth into a special kind of jellyfish that filters out the toxins in the piss he was Ugh. I thought I was the only one who did that.
Should the object Giorno gives life to be a part of a greater whole, like turning a tooth into a fly, it will attempt to return to its original source. Not only that, any damage Giorno's creations receive will be reflected onto the opponent. Giorno can even imbue living things with this same energy. This supercharges the target's consciousness, causing them to outpace their physical body and leaving them totally helpless to counterattack. It might seem like you got 10 times faster, but you're actually experiencing time at a way slower rate while your body is stuck in the same position. Using a Muda to the nuts belt for 20 straight seconds. Forget about it. Especially when you're hitting as hard as Gold Experience. According to the Jojo Veller art by the mangaka himself, Gold Experience has a speed rating of A, but in the same league as stands like Star Platinum, the Super Cherry. And although his strength stat is only a C, he can still shatter cars like glass and keep up with A-strength stands like Sticky Fingers. Perfect for a merciless stand rush that lasts 7 pages long. Daddy Dio must be so proud. Gold Experience at his side, Giorno joined Passione and rose to challenge its reclusive leader, Diavolo. Wait. Diavolo? You're telling me that Giorno, the son of God, battles the devil? Jesus, whose full biblical name is Yeshua, Josué. Ben Joseph, Joshua. Sí, es complicado. Moving on, Diavolo's goal was to get his hands on a stand arrow. And when a stand is pierced by a stand arrow, it evolves. So Joe got it first and transformed Gold Experience into the most broken thing in anime. Gold Experience Requiem, o no sé. Entirely. It's almost like they elevate your stand beyond the need for combat. Gold Experience Requiem can, in short, negate any action taken against it and return it to a state of 0. Sending reality back to square one. Let's say I woke up this morning, got myself a gun, and fired it at Giorno. With Gold Experience Requiem, no matter how accurate I am, the shot will always miss because I never fired my gun. That is returned to 0. And also, a perfect example of gun safety. This applies to any attack made against Requiem, including from Diavolo's stand Crimson, which can infamously skip time, erasing the universe for 10 seconds. Requiem negated that. Hay un problema con eso. No sé. Sí, es complicado. That's right, Boomstick. Requiem's ability acts independently of time itself. Sound crazy? Well, Requiem can counter the stand made in heaven, which can accelerate time across the whole universe into infinity. So that kind of range of Requiem's ability is actually consistent. It also reduces your willpower to 0, so you can't even fight back. Even your death can be returned to 0. After pummeling Diavolo into pulp, Requiem prevented him from dying, forcing him to relive the experience of being killed over and over in a series of never-ending alternate universes. For eternity. Just when you thought you were out, Requiem pulls you back in. The second you hear that piano start playing, run. And so Giorno took control. El tema de la parte 5. He always dreamed about. With its streets free of drugs, Italy's youth could rest easy. Their hopes and dreams could be carried into the future on a golden wind. Vento Arreo. Oh, sí. Esto va a ser muy épico. A ver, bien difícil, igual que el otro. Aunque el anterior era obvio, aunque al final tornó otra cosa. Lo otro pues va a ser complicado. Yo digo que está muy difícil. Voy por inclinado a Giorno, pero si gana Joker, yo la verdad no me importa ya, la verdad, cualquiera de los dos gane. Pero si gana Joker, pues se va a mi racha de cosas más predicciones malas, o mejor dicho, que he perdido. Pero no me molesta, no me molesta ya mucho. Más bien, quiero ver el potencial verdadero que es esa lucha entre ellos. Más que nada, Persona contra Stan. Stan. Muy bien, a ver qué sucede ahora. Me espero cualquier cosita. Mucha publicidad a Marvel Snap, la verdad. Muy bien. A ver qué más se puede hacer. Bien. Let's go. Empezamos. Zen.
Gold Experience. Tun, tun, tun. Giorno Giovanni. Tu corazón está corrompido. Ahora es nosotros que vamos a tomarlo. Tun, 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 tun. Pam, 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 pam. Ya. Sí, ya comen. Vale. Va. Vale, el Grand Prix Hook. Oh. What? Ah, verdad. Oh. Ok, este caminando es diferente. Pero Joker en Persona 3 Remake sí está roto. Otro stand. Oh. Wow. Oh. Whoa. Oh. All objects given life by gold experience desire to return home. Vale. Como dice. Oh. His persona creates life. I've got to nullify that. Jack Frost, Ice Age. Jack Frost. Algo me dice que va a ser este Joker el ganador. Sí, va a ganar Joker. Sí. Ya lo sabía. Tú sí eres Joker. Has ganado. Sí, experiencia. Sí, experiencia. Bueno, ya son 2-2, ¿no? Pucha. Creo que la gente va a estar muy de desacuerdo. Pero al menos yo no estoy enojado con el resultado porque iba a ser en consideración después de todo. Al igual que el anterior. Un 2 para mí, sí. No me molesta tanto en este caso. Y yo decía, esa bala iba a ser decisiva. Pero bueno. The group couldn't resist the reality warping effects of his powers. He even had an ability that nullified actions against him, similar to Gold Experience Requiem. But Joker still had an ace up his sleeve. While Requiem can reduce your willpower. La batalla estuvo mucho mejor animado que la anterior. Pero no sé, como que yo decía que hay algo más. Algo más, creo. El Smash. In the manga, it did show up in the game Eyes of Heaven. There it faced off against the world over heaven, which can overwrite reality to overpower any attack, including Requiem's return to 0. That meant an almighty attack that can bypass reality would have the same effect, giving Joker the option he needed to land a killing blow against Requiem's perfect defense. Vale. Lo peor es que los dos hijos perdieron, mejor dicho, y sus padres habían ganado, así que tanto Gustado como Giorno.
no puedo ver los descripciones, las... Giorno missed his golden opportunity and he had a shell of a time. The winner LOL. is Joker. Next No más time chistes. on Death Battle. Bowser versus Eggman. Genial. Subscribe and join as a member to see more Death Battle. Thanks for watching. Vale. Joker versus Giorno. Interesante, la verdad, cómo salió esto. La verdad, como dije, a mí no me molesta el ganador. O sea, está chévere todo eso, pero no sé. Bueno, en comparación del otro que sí realmente estaba muy conflictivo, este al menos puede entenderlo siquiera. Bueno, no sé cómo escribirlo, pero sí. Estas serían mis primeras impresiones más que nada, porque ya sé analizarlo todo y bueno. Pero yo no soy tan o sea, sí sé de personas, sí sé de yoyos, pero no soy tan apegado a ellos, así que explicar todo, o sea, para hacer contraargumentar o eso, pues bueno. Pero al final, Death Battle ya sabes cómo es, son sus consideraciones, sus reglas. No soy quien para esto. La música, espectacular. La música, espectacular. La animación, muy buena. Para ser express está muy buena. No sé por qué, tal vez no sea un factor de criticar, pero tal vez que haya algo más que solamente eso, pero por lo que está bien. Y con respecto a lo demás, pues bueno, pues chévere, pues, o sea, análisis al menos pueden entender por qué, más que nada por esa bala de que destroza, pues, esa bala última, pero bueno, con lo que habían descrito, pues ya más o menos habían cómo es esta cosa. Pero en fin, Joker ganado, no me enoja la verdad, a mí yo estoy chévere. Pues otra pérdida, ya son 2 pérdidas la verdad, porque sinceramente en la comunidad ya decía varias cosas y como que Death Battle, no sé, si gana esta Eggman, algo me dice que quieren hacer algo como que hot takes, este personaje que crees que sea débil, ganará. O tal vez no, mira, no estoy no estoy diciendo que son malos analistas, o sea, yo digo que tal vez sean lo que quieren hacer lo suyo, pero en sí pues me parece curioso la verdad esto. Pero bueno, en fin, eso sería toda la reacción de mi parte. Nos tenemos bien en una otra ocasión. De repente pues algo relacionado a este episodio y ya el anterior pues en otra ocasión. Pero por este momento pues felicidades Joker. Giorno, o sea, bueno, otra pérdida de yoyos, pero al menos están parejos. Y pues pues nos vemos a la próxima.